Hola mis queridos estudiantes, nuevamente en un reencuentro con todos ustedes ya en el tercer trimestre y último de esta gestión 2021. Soy la profesora Judy Delgado y te estaré acompañando a ti en el grado segundo de secundaria en el área de comunicación y lenguajes. Hoy día vamos a llevar una temática interesante, un género narrativo nuevo que lo conoces con seguridad, que es el cuento boliviano. Hola mi querido estudiante, tú te preguntarás ¿qué es lo que estoy agarrando aquí? Mira, es el libro de la historia de la Villa Imperial de Potosí, escrito por Arzán Urzúa y Vela. Pero tú te interrogarás, ¿qué es lo que tiene que ver con el género narrativo del cuento? Este libro como tal fue parte de lo que es la historia de este género narrativo del cuento, porque como tal el cuento boliviano surge por etapas y procesos y este libro aportó en gran manera en uno de esos procesos. Para mayor detalle y que conozcas cuál fue las etapas y cuál fue el aporte que hizo este libro, a continuación veremos el cuento boliviano en su mayor detalle. Los cuentos bolivianos son narraciones que se están perdiendo con el tiempo. Sin embargo, recordarlos nos ayuda a conocer más sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres como tal. Si vamos a hablar del cuento boliviano como género narrativo, este ha sido cultivado desde fines del siglo XIX, con múltiples estilos y temáticas. Existen diferentes estudios y ensayos sobre las tendencias cuentistas y está basada en las escuelas literarias. El objetivo es integrar a los bolivianos con sus historias, dar un porqué a tantas cosas que conocemos hoy como costumbres. Por la diversidad de enfoques que ha tenido y tiene el cuento boliviano, queremos acercarnos a este género por épocas, con base a un estudio realizado por María Teresa Medeiros y algunos aportes de Augusto Guzmán, Armando Badani y Pedro Chimós, entre otros. Sostenemos entonces que han existido 4 épocas claramente definidas en el cuento boliviano. Primera, la tradición. Segunda, el criollismo. Tercera etapa, la Guerra del Chaco. Y por último, la época contemporánea y de fin de siglo. A continuación detallaremos las características y representantes de cada una de ellas. La tradición. Esta época o etapa se inicia a fines del siglo XIX. Es una época en la que los cuentistas nos van a relatar crónicas, leyendas, mitos, intrigas basadas en anécdotas históricas que son el soporte del cuento boliviano. La fuente más pródiga del cuento histórico o de tradición fueron las crónicas coloniales, reunidas en una obra cumbre que fue Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzán Urzúa y Vela. Estos relatos han sido la fuente principal, aunque no la única, de los cuentos de esta época. Las leyendas, creencias y supersticiones reflejan el temperamento religioso de la época. Son cuentos en los que los diablos y ángeles, tentaciones, milagros y todo el sistema de la fantasía sobrenatural se mezclan con la vida diaria de los personajes. Y ahí surge la obra importante El Santo de la Veracruz, de Vicente Quesada. Este relata la leyenda de un crucifijo que apareció un día viernes al amanecer apoyado en contra de la puerta de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Potosí. Una segunda etapa del cuento boliviano es el criollismo. Abarca aproximadamente las primeras décadas de este siglo. Es la narrativa de las costumbres e idiosincrasias del hombre boliviano, interesado en las costumbres de su pueblo, en las costumbres de su región. Surge en esta época también
el cuento regionalista, donde reclama los derechos de los desposeídos. En esta tendencia, el paisaje es un factor determinante de la forma de vida y del carácter de la gente. Así, su literatura criolla es también regionalista. En la región del valle y de la selva, que son esencialmente agrícolas, la literatura gira sobre la vida de las haciendas. Un tema importante del criollismo en Bolivia es la vida en las minas. Uno de los autores representativos es Alcides Arguedas, con Venganza Aymara y una de sus obras cumbres que es Raza de Bronce. También no podemos dejar de lado a otro autor representativo que es Walter Montenegro, con su obra Cuentos, La Masacre, que le da un tinte del realismo psicológico. La tercera etapa encontramos a la Guerra del Chaco, el conflicto bélico de 1932 a 1935, que se da entre el país de Bolivia y Paraguay. Este suceso histórico sacudió al hombre boliviano y le incitó a reexaminar su realidad política y social. Surgió la llamada Nueva Conciencia, periodo que inicia el proceso revolucionario prevalente, ya dando pie a la esfera política. En la escena literaria, la guerra ha producido muchos géneros literarios, entre ellos novelas, cuentos, poesías, entre otros, que dan testimonio del sufrimiento físico y moral de los soldados bolivianos, quienes se ven de pronto en medio de una naturaleza hostil y en una guerra absurda. Las consecuencias de la confrontación internacional alcanzan a las mujeres, las familias y la sociedad entera. Una obra que surge y representa esta época es El Pozo, escrito por el autor Augusto Céspedes, también junto a otra obra que fue La Misquissimi. Otro autor de igual manera representativo de esta época es Adolfo Costa dos Reis, con sus cuentos más conocidos y divulgados de este periodo que fue la Guerra del Chaco. Por último, vamos a hablar de la época contemporánea y de fin de siglo. La narrativa boliviana contemporánea se distancia del cuento y la novela tradicional. El hombre se encuentra frente a su realidad cotidiana, donde vuelve a tomar primacía, pero esta vez con nuevas dimensiones sociales y políticas y con gran variedad de técnicas que revelan un esfuerzo del autor boliviano por comprender e integrarse con las corrientes estilísticas universales. El hombre boliviano en esta época trata de comprender estos movimientos que surgen a nivel universal. Por otro lado, dentro de esta época contemporánea, surge la Revolución de 1952, donde hace retomar temas agrarios y de mina. Los temas agrarios y de la mina retoman nuevamente vigencia en esta época. Empero, también surge otro evento importante que fue el boom de la literatura latinoamericana de los años 60. No solo fue un factor decisivo para estos cambios, sino también una fuente de inspiración para los jóvenes creadores dispuestos a renovar el lenguaje narrativo y lanzarse a la aventura de lo nuevo y experimental. Algunos rasgos distintivos del cuento boliviano de esta época son el desplazamiento del tema minero o indigenista a la ciudad, la renovación lingüística y estructural, el manejo del monólogo interior y la ausencia del tiempo y el paisaje. El año de 1967 sucede en Bolivia un hecho importante, que son las guerrillas de Ñancahuazú
y Teoponte. Otro rumbo para la producción literaria. Comienza entonces la literatura de la guerrilla, que produjo obras ambientadas en estas circunstancias, como podemos mencionar la obra El guerrillero, escrito por Jesús Lara, La emboscada, escrito por Adolfo Cáceres Romero. Pero no fueron los únicos. En esta época también podemos indicar a Renato Prada Oropesa, Raúl Texido, Óscar Soria Gamarra y Ricardo Campo. Y no podíamos olvidar de igual manera a Adolfo Cárdenas y por último a Edmundo Paz Soldán. ¿Qué te pareció? ¿Viste todo el proceso que siguió el cuento aquí en Bolivia? Primeramente, comenzamos con lo que fue la tradición, donde mostró el hombre toda su idiosincrasia, plasmada en las crónicas, en las leyendas y más aún con el libro representativo que te mostré, que fue La historia de la Villa Imperial de Potosí de Arzán Urzúa y Vela. Pero luego seguimos a un segundo proceso, que fue el criollismo, donde muestra los afanes del trabajo que realizó el hombre en esos entonces. Posteriormente, seguimos a una tercera etapa, que fue la Guerra del Chaco, un conflicto bélico entre dos países que fue Bolivia y Paraguay, entre 1932 y 1935. Estos hechos fueron los que marcaron historia y aportaron lo que fue al surgimiento del cuento aquí en Bolivia. Y terminamos en el cuarto proceso o etapa, que fue la edad contemporánea a fines del siglo. Espero que te haya gustado y lo hayas comprendido con mucha exactitud. Nos vemos hasta la próxima. Soy la profesora Judy Delgado y cuídate mucho. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.